es Sandra Tienda, la doctora Sandra Tienda. Ella es investigadora postdoctoral en el grupo de Francis y bueno, ella es experta en suelos supresivos y nos va a dar una visión un poquito más bueno, de cómo hacer las cosas en el laboratorio trabajando con suelos supresivos y va a hablarnos sobre todo de las bases bióticas de la supresividad del suelo y cuál es el papel de Pseudomonas en la construcción de estos suelos. Sandra, Vale, perfecto. Bueno, antes de nada, buenos días a todos. Y bueno, dar las gracias a Víctor por la presentación y gracias a los organizadores por realizar este webinar. Y bueno, como ha dicho Víctor, yo voy a hablar sobre las bases bióticas de la supresividad del suelo y en concreto del papel de Pseudomonas en la construcción de suelos supresivos. Para entender estas bases bióticas, os voy a explicar un ejemplo concreto de una finca de aguacate a la que se le adicionó una enmienda orgánica, que es la cáscara de almendra compostada, y este tratamiento hizo que se pasase una supresividad al suelo frente al hongo fitopatógeno Roselia necatris, que causa la podredumbre blanca radicular. Para comenzar, es importante entender el contexto del cultivo del aguacate. El cultivo del aguacate se ha cultivado desde hace miles de años en la zona de México y de América Central. Se introdujo al sur de España, concretamente en la zona de Málaga y Granada, ya que tenemos un clima favorable con unos inviernos suaves y con varias horas de disponibilidad de luz. Sin embargo, hay una diferencia importante en cuanto a la composición de suelos. Con respecto a los suelos de México, que suelen ser de origen volcánico, tienen una alta concentración de materia orgánica y son suelos que tienen una estructura bastante fértil. Sin embargo, los suelos del sur de España suelen ser más pobres en materia orgánica. Entonces, la solución que le dieron los agricultores fue que de forma rutinaria se llevase a cabo una adición de una cubierta de materia orgánica al suelo, como es el compost o los restos vegetales, y esto aumentaba la fertilidad, la retención de agua y aportaba nutrientes. Aunque había otros factores que limitaban la producción de aguacate en la región del sur de España, como es que el cultivo tiene una alta demanda de agua y aparte factores de origen biótico, como es la incidencia de enfermedades, en concreto las enfermedades fúngicas transmitidas por el suelo. En la cuenca mediterránea, en la finca de aguacate, uno de los principales hongos que causan la enfermedad y hay más problemática es el hongo patógeno Roselia necatris, que como he comentado causa la podredumbre blanca radicular. Es un hongo ascomiceto que afecta a más de 170 especies de plantas. Como podemos ver en esta imagen, Roselia crece en placas con un aspecto algodonoso y un micelio blanco. Comienza con la colonización de las raíces, mostrando este micelio. Entra al interior de la raíz por medio de aberturas naturales o heridas naturales que tiene la raíz e invade el sistema vascular, los colapsa y causa unos síntomas aéreos, como podemos ver en esta imagen. Esos síntomas aéreos es una clorosis de la hoja, comienza a marchitarse y en última instancia puede llegar a la muerte del árbol. Como he comentado, rutinariamente se añadían a estas fincas de aguacate enmiendas orgánicas y se observó que en las fincas donde se había adicionado cáscara de almendra se le confería supresividad al suelo frente a esta enfermedad. En un principio se pensó que los mecanismos de supresividad de la cáscara de almendra eran de origen abiótico, ya que la cáscara de almendra contiene compuestos cianogénicos que liberan ácido cianhídrico y el ácido cianhídrico tiene un alto potencial antifúngico. Sin embargo, se observó que cuando se añadía cáscara de almendra compostada, se mostraba más supresividad que la cáscara de almendra sin compostar. Y he de decir que durante el proceso de compostaje, el ácido cianhídrico se degrada y se elimina, por lo que se concluyó que este no era el principal factor que confería supresividad al suelo. Entonces pensábamos, ¿podría deberse a factores bióticos la supresividad de la cáscara de almendra compostada cuando se añade a la finca de aguacate en el suelo? Pues bueno, para estudiar estos factores bióticos nos fuimos a una finca experimental donde había dos zonas. Una zona con árboles de aguacate donde se enmendaba con cáscara de almendra compostada y había otra zona
que se dejaba sin compostar, ¿vale? Que sería el tratamiento CT. Se cogían muestras de rizosfera de los dos tratamientos, se hicieron extracciones de ADN, se mandaron a amplificar las regiones 16S para estudiar las comunidades, pues más específicamente bacterianas, y se mandó a amplificar también una región del ITS para estudiar las comunidades fúngicas. Antes de seguir, tengo que decir que esto es un dato importante, y es que el árbol del aguacate tiene, bueno, lo que es el cultivo del aguacate, tiene una particularidad que no tienen otros cultivos leñosos, y es que el sistema radicular se encuentra más o menos dentro de los 50 centímetros primeros del suelo, por lo que hay una fácil accesibilidad para coger raíces y coger rizosfera. Además, esta es una característica importante, además de para coger muestras y estudiar los factores bióticos, también a la hora de aplicar agentes bióticos, por ejemplo, por riego, ya que en el caso del aguacate sí que sería efectivo la aplicación de estos agentes bióticos, porque serían capaces de llegar y colonizar las raíces. Sin embargo, en otros cultivos leñosos donde las raíces son más profundas, no sería efectivo el uso de agentes bióticos. Aquí podemos ver los resultados que se obtuvieron del análisis de las comunidades microbianas, aquí específicamente de las comunidades fúngicas. Podemos observar una gráfica de abundancia relativa, donde cada uno de los colores que se observan en esta gráfica pertenecen a un grupo determinado de hongos. Y podemos observar que en el suelo donde se aplicaba la cáscara de almendra compostada había un aumento del grupo de otiomycetos. Este grupo está relacionado con la degradación de la materia orgánica del suelo, y además en otros cultivos se ha asociado también con una abundancia, con un aumento de la abundancia de la Gamma-Protobacterias. También observamos que en el suelo donde se mendó con cáscara de almendra compostada había un aumento del grupo Glomeromycota, que son hongos simbióticos que forman microrrizas, y bueno, como ya ha explicado antes Francis, pues las microrrizas tienen un efecto beneficioso en el suelo, ¿vale? Y por último, a nivel de las comunidades fúngicas, destacar que donde se aplicaba la cáscara de almendra había una reducción del grupo silariales, pasaba de un 8% a menos de un 3%. Dentro de este grupo se encuentra el fitopatógeno Roselina necatris, que es el que causa la podredumbre blanca radicular que estaba comentando. A nivel del estudio de las comunidades bacterianas, lo más interesante a destacar es que en donde se aplicaba la cáscara de almendra compostada se veía un aumento de la gamma protobacteria, y en concreto un aumento del género Pseudomonas. Además de hacer un análisis de las comunidades microbianas, también hicimos una aproximación de un análisis funcional con un microarray que se llamaba GeoChip. Este microarray contiene, creo que son más de 80.000 sondas de genes que están relacionados con actividades metabólicas en suelo, como degradación de carbono, nitrógeno, fósforo, producción de antifúngicos, sideróforos. Y bueno, observamos que el ADN que procedía de la cáscara de almendra tenía de forma significativa más genes relacionados con actividades beneficiosas, como la síntesis de antifúngicos. Entre ellos vimos que había un aumento de genes relacionados con biosíntesis de fenacina, estreptomicina y isopenicilina, lo que esto podría contribuir a la supresividad del suelo frente a distintos patógenos. Una vez que vimos que había varios grupos que podían intervenir en esta supresividad, sobre todo el género Pseudomonas, nos planteamos en buscar bacterias que causaban esa supresividad. Para ello nos fuimos a esta finca de la que tenemos hecho el análisis del microbioma, llevamos a cabo aislamiento de bacterias de la rizosfera y hicimos un screening preliminar de antagonismo frente a Roselina necatris. ¿Qué observamos? Pues que de la mayor parte de antagonistas que aislamos, un gran porcentaje eran pseudomonas, y más concretamente Pseudomonas chlorographic. Realizamos también antagonismo frente a otros hongos fitopatógenos de suelo, como Phytophthora, Rhizoctonia, Pythium, Sclerotium y Fusarium oxysporum, y observamos que dentro de las pseudomonas que ya eran antagonistas a Roselia, había una que es la bacteria Pseudomonas chlorographic PCL1606, que mostraba un mayor antagonismo frente a todos los hongos fitopatógenos que se habían ensayado. Aquí podemos ver una imagen de una placa de antagonismo,
donde en este caso está puesto Fusarium oxysporum, se pone en el centro de la placa y en los extremos se ponen las bacterias a ensayar. Una que sin antagonismo, otra con antagonismo ya conocido y bueno, en este caso está 1606 y se ve claramente cómo inhibe el crecimiento del hongo. Una vez realizado el screening de antagonistas, llevamos a cabo ensayos de control biológico con las pseudomonas que se habían aislado. Se hizo control biológico en los patosistemas aguacate, Roselina necatris, todo esto en invernadero. En el caso del aguacate eran plantas de 2 meses de edad comerciales. Y también se hizo control biológico en el patosistema tomate Fusarium oxysporum, que Fusarium oxysporum causa la marchita del tomate. Tanto en el caso del aguacate como del tomate, observamos que 1606 fue la cepa que mostró un mayor control biológico en los dos patosistemas. Como tenía tanto mucho antagonismo como control biológico, decidimos estudiar a esta cepa más en profundidad. Se secuenció el genoma y de forma experimental se observó que producía 3 compuestos antifúngicos, que son la pirronitrina, el ácido cianhídrico y el compuesto 2-etil-5-propirresorcinol, que este es uno de los compuestos más importantes en la bacteria. También estudiamos características in vitro que podrían estar relacionadas con una colonización efectiva de las raíces. Se ensayó la movilidad tipo swimming y se observó que la bacteria era capaz de moverse. También se ensayó detección de sideróforos y observamos que PCL 1606 producía sideróforos. También realizamos ensayos de formación de biofilm y observamos que la bacteria formaba biofilm en interfase líquido-aire, además era capaz de adherirse al pocillo. Y también ensayamos quimiotaxis hacia distintos quimioatrayentes. Se pone la bacteria en el centro de la placa, se ponen distintos quimioatrayentes, que en nuestro caso usamos exudados radiculares y exudados de Roselina necatris, y se observó cómo la bacteria tenía un movimiento activo hacia esos exudados, lo que nos daba unos indicios de que la bacteria podría detectar tanto los exudados radiculares como a Roselina necatris, moverse activamente hacia ellos y poder colonizar las raíces. Una vez realizados los ensayos in vitro, decidimos hacer ensayos en plantas para ver la interacción multitrófica entre la bacteria, la rizofera de aguacate, y por otro lado, la bacteria, la rizofera de aguacate y el hongo fitopatógeno Roselina necatris. Para el estudio de la colonización eficiente de la raíz, transformamos la bacteria con una proteína fluorescente, que es la proteína GFP, y que podríamos ver bajo microscopio confocal la bacteria en color verde. Se inocularon las raíces tanto de plantas de aguacate como de tomate y se cogieron muestras a distintos tiempos. Se fue a microscopía confocal y se observó que 1606 era capaz de colonizar eficientemente la raíz de aguacate y de tomate, formando biopelículas a lo largo de la superficie radicular. Con respecto a la colonización de Roselina necatris, aguacate y la bacteria, fuimos a la microscopía de transmisión y observamos que 1606 era capaz de colonizar la hifa fúngica. En este caso, transformamos a la bacteria con una proteína fluorescente roja y al hongo con una proteína fluorescente en color verde. Y observamos que además de que la bacteria fuese capaz de colonizar la hifa fúngica, también era capaz de dañarla, ya que Roselina necatris mostraba una estructura alterada, como es el rizado de la hifa, la ramificación y producción de vacuolas. Que esta alteración al final puede evitar que el hongo tenga más virulencia hacia la planta. Una vez hecho ya todos estos ensayos in vitro, en invernadero con plantas más pequeñas, queríamos saber cuál era el efecto de 1606 en ensayos con condiciones más cercanas a la realidad o a condiciones de campo. Para ello, realizamos ensayos en mesocosmos. Se construyó un invernadero umbráculo, el cual tiene un doble techo que permite la aireación, y cada mesocosmo se constituía de una maceta, un macetón grande, que tenía 35 litros de sustrato comercial, y una planta, en este caso de 2 años de edad, y bueno, también era una planta comercial.
Este mesocosmo estaba inmerso dentro de una grava blanca para evitar un poco las oscilaciones de temperatura en el suelo, por lo que era un experimento con unas condiciones un poco controladas, pero esto ya era mucho más cercano a lo que podía pasar en campo. Aquí observo los tratamientos que se aplicaron en este invernadero umbráculo. Una parte de los mesocosmos se inocularon con un tratamiento preventivo de 1606 por riego. Aquí os muestro un poco la temporización del ensayo para que veáis que es un ensayo bastante grande y que dura muchísimo en el tiempo. Tomamos de referencia el día cero cuando se inoculó el patógeno Roselinia y es un tratamiento preventivo porque 50 días antes aplicamos la bacteria por riego. Solo hubo una aplicación. También teníamos el tratamiento de cáscara de almendra compostada como control positivo de supresividad, que se aplicaba en los mesocosmos al inicio del ensayo, se ponía una capa por encima del suelo. Y bueno, también teníamos un control que no llevaba ni bacterias ni llevaba cáscara de almendra compostada. Este invernadero umbráculo se dividía en dos partes. Una parte la inoculábamos con Roselia necatris para estudiar dos cosas. Por una parte, la evaluación del biocontrol en condiciones de semicampo, llamémoslo así. Y aparte, estudiar el efecto de la aplicación de 1606 en el microbioma durante el control biológico. Otra parte del invernadero umbráculo no se inoculó el patógeno para ver qué efecto podría tener el 1606 en un microbioma de aguacate que estuviese sano, ¿vale? Que no estuviese artificialmente inoculado por el patógeno. Además, cuando finalizó el ensayo, se tomaron muestras de suelo para evaluar in vitro la supresividad de esos suelos. Voy a pasar a los resultados que obtuvimos de la zona donde estaba aplicada Roselia necatris, es decir, durante el control biológico. Y bueno, aquí en esta gráfica podemos observar que tanto el tratamiento preventivo de 1606 como nuestro control positivo de cáscara de almendra compostada reducía los síntomas de la podredumbre blanca radicular de forma significativa. Durante este control biológico, cuando vimos que había diferencia entre el control sin bacterias, solo con el hongo, y el tratamiento de 1606, tomamos muestras tanto de suelo como de rizosfera, se hicieron extracciones de ADN, amplificación de la región 16S y TS para estudiar qué efecto tenía 1606 en el microbioma de la rizosfera durante el control biológico, tanto a nivel de bacteria como a nivel de hongo. Bueno, quiero decir que antes de explicaros los resultados del microbioma propiamente dicho, que lo primero que hicimos fue que de esas muestras de ADN, tanto de rizosfera como de suelo, realizamos detección con primers específicos de 1606, que se habían diseñado previamente para afirmar y saber que específicamente donde se había aplicado 1606 se detectaba por PCR. También se hizo una detección con genes específicos, con primers específicos de Roselia necatris para ver que en todas las muestras estaba presente. Además, de estas muestras de suelo y de rizosfera, hicimos recuentos de 1606 y observamos que se encontraba en torno a 10 elevado a 4 unidades formadoras de colonia por gramo de suelo y de rizosfera. Con respecto a las poblaciones de bacterias, se observó que 1606 tenía un mínimo efecto a nivel de microbioma bacteriano. Y con respecto a las poblaciones fúngicas, observamos varias cosas. En primer lugar, destacar que donde se aplicaba 1606, tanto en las muestras de suelo como de rizosfera, se disminuía la abundancia de la familia Silariaceae. Esta familia es donde se encuentra específicamente Roselia necatris, por lo que vemos que 1606 tiene un impacto importante sobre Roselinia. Además, observamos que también con la aplicación de 1606 aumentaban algunos grupos que podrían ser potencialmente beneficiosos, como es el caso de los sebacinales, que son un hongo de suelo que incluyen especies microrrízicas y endófitas y que están asociadas con interacción beneficiosa. Una vez que hemos visto los resultados durante el control biológico, vamos a pasar a ver los resultados en la zona del invernadero umbráculo, donde no habíamos inoculado Roselia necatris, es decir, teóricamente en un suelo sano de aguacate.
Bueno, hicimos exactamente igual que en la diapositiva anterior. Vimos que donde se había aplicado 1606 éramos capaces de detectarlo por PCR y en este caso no detectábamos a Rosalina Necatri por PCR, por lo que teóricamente no había Rosalina Necatri de forma natural. Además, realizamos los recuentos también y vimos que en este caso 1606 estaba en torno a 10 elevado a 3 CFU por gramo de suelo y de rizosfera. Como podemos observar aquí, 1606 no tiene ningún efecto a nivel de bueno, no afecta a las comunidades bacterianas y tiene un mínimo efecto en las comunidades fúngicas. Una vez visto el efecto que tenía en las comunidades microbianas, como he comentado antes, al finalizar el ensayo cogimos suelo de los suelos que estaban sanos sin infectar y llevamos a cabo unos ensayos de supresividad frente a Rosalina Necatri. Para estos ensayos utilizábamos unas cámaras estériles, poníamos el suelo, se ponía encima un filtro de 0,45 micras para permitir que pasasen los compuestos difusibles volátiles. Justo encima se ponía un disco de agar-agua, se ponía el disco encima de Rosalina Necatri, se tapaba con un soporte para poder concentrar todos los compuestos volátiles que se estaban produciendo en ese suelo y se cerraba el sistema. A los 5 días se abría el sistema, se cogía el disco de hongo de Rosalina Necatri y se medía el área. ¿Qué observamos? Pues que en el suelo, bueno, normalizamos todos los datos al suelo control, es decir, al suelo de los mesocomos donde no se había aplicado ni cáscara de almendra ni 1606. Y observamos que en los suelos donde se había aplicado la cáscara de almendra se reducía el área de crecimiento en torno a un 50%. Es decir, ese suelo inhibía en un 50% el crecimiento de Rosalina necatri. Y observamos los mismos resultados en el suelo donde se había aplicado 1606. Quiero resaltar que estos efectos se tuvieron después de haber aplicado la bacteria, pues son 110 días más 50 días, pues 160 días después de hacer solo una aplicación de la bacteria y haber visto que estaba en torno a 10 elevado a 3 CFU por gramo de suelo. Tenía una inhibición bastante grande, tenía supresividad. A ese suelo donde se había aplicado 1606 preventivo, se llevó a cabo un tratamiento térmico, que eran como varios ciclos de autoclave, para eliminar lo máximo posible los microorganismos que había en ese suelo, y observamos que cuando ensañábamos a ese suelo en supresividad, perdía la supresividad. A ese suelo tratado térmicamente le añadimos 1606. Además, le añadimos en torno a 10 elevado a 3 CFU por gramo de ese suelo para hacer un poco más o menos lo que había en los mesocosmos y observamos que había una recuperación de la supresividad, por lo que concluimos que 1606 confería supresividad al suelo frente al hongo Rosalina necatri. Una vez visto todas las características beneficiosas que tenía esta bacteria, nos preguntamos, ¿y si construimos una comunidad sintética y mejoramos su supresividad o otras actividades beneficiosas? Nos fuimos a los aislamientos que se habían realizado en la finca de cáscara de almendra compostada con las cepas que tenían un gran potencial antagonista y seleccionamos a las cepas Pseudomonas chlorographis PCL 1601 y Pseudomonas chlorographis PCL 1607, porque mostraban mucho antagonismo a todos estos hongos fitopatógenos y además observamos, secuenciamos los genomas y observamos que producían otros compuestos distintos a 1606, ¿vale? Como son las fenacinas. Una vez montado el consorcio, decidimos ver la compatibilidad que tenía este consorcio en raíces de aguacate. Para ello se transformó cada una de las bacterias con una proteína fluorescente, se inocularon de forma individual y de forma conjunta y podemos observar que de forma individual cada una de las bacterias era capaz de persistir en la raíz teniendo unos recuentos de en torno a 10 elevado a 8. Además, cuando nos íbamos al microscopio confocal, veíamos que cada una de las bacterias de forma individual eran capaces de formar una biopelícula pues, bastante consistente a lo largo de la superficie radicular. Sin embargo, cuando se inoculaban juntos como una comunidad sintética en las raíces de aguacate, observábamos que 1606 y 1601 sí que eran compatibles, pero 1607 a lo largo del tiempo
caía y se eliminaba. No éramos capaces, a partir del día 28, ya no éramos capaces de detectar a esta bacteria. Además, cuando la íbamos a microscopiar con focal, observábamos que las biopelículas que se formaban eran de 1601, que estaba transformada en rojo, y de 1606, que estaba transformada en azul. No había rastro de 1607. Por lo que hay que decir que este consorcio no era compatible en raíz, y además que la suma de bacterias beneficiosas no siempre implica mejores resultados en plantas. ¿Qué hicimos? Eliminar a la bacteria 1607 y sustituirla por otra pseudomona. En este caso no era una pseudomona chlorographic, era una pseudomona pseudoalcalígene y la llamamos ABO 110. Esta bacteria tenía otra, también fue aislada de finca de aguacate, ¿vale? Y tenía una actividad que era súper colonizadora, colonizaba muy bien las raíces de aguacate, entonces la seleccionamos por eso. Se hizo compatibilidad en raíz, tanto en aguacate como tomate como trigo, y observamos que era compatible en todos los sistemas y además formaba biopelículas mixtas. Aquí, por ejemplo, podemos ver la imagen de microscopía confocal de una raíz de trigo y bueno, como podéis observar, forma una biopelícula mixta bastante robusta. Una vez que vimos que este nuevo consorcio sí que tenía compatibilidad en raíz, realizamos control biológico en distintos patosistemas. En el patosistema tomate Fusarium oxysporum, que como he dicho antes causa la marchita del tomate. En nuestro sistema de aguacate y Roselina necatris. Y en el patosistema trigo Roselina necatris, que también causa los mismos síntomas que en aguacate, ¿vale? ¿Y qué vimos? Pues que las bacterias que habíamos aislado de aguacate y el consorcio mostraban actividad de control biológico en los tres patosistemas y además de tener efectos beneficiosos en aguacate, podían tener efectos beneficiosos en otros cultivos. Aunque he de decir que el consorcio sí que tenía control biológico, pero no mejoraba el control biológico que mostraban las cepas de forma individual. Lo mantenían. Una vez visto cómo confería este consorcio supresividad al suelo y controlaba distintos patógenos, era capaz de controlar distintos patógenos, nos preguntábamos si este consorcio podía tener otros efectos beneficiosos en la interacción con las plantas. Para ello, realizamos varios ensayos de resistencia a estrés. Hicimos estrés a altas temperaturas, estrés a salinidad y estrés a sequía. Y usamos tres modelos de planta, el aguacate, el tomate y el trigo. Y bueno, aquí os muestro unos resultados que obtuvimos muy interesantes. En tomate, con respecto a estrés a altas temperaturas, en esta gráfica os muestro los resultados, donde la línea azul muestra la biomasa de tomate. Cuanto esta línea azul se acerca más al vértice exterior, significa que se obtuvieron resultados más grandes de biomasa de tomate. Y la línea roja muestra el porcentaje de germinación. Cuanto este vértice, esa línea roja se acerca más al exterior de este pentágono, significa que para ese tratamiento había un porcentaje mayor de germinación. Bueno, que en este caso, en la última línea, que es 5, es una germinación del 100%. ¿Y qué observamos? Pues que bajo estrés a altas temperaturas, el consorcio microbiano mejoraba muchísimo el efecto protector frente a altas temperaturas. Aquí podemos ver una imagen de cómo las plantas inoculadas con el consorcio estaban muchísimo mejor y crecían muchísimo mejor que las plantas que no se habían inoculado. Bueno, yo con esto ya he finalizado mi presentación y bueno, quiero hacer hincapié en algunos puntos clave y es que nosotros podemos influir en la supresividad del suelo pues aplicando agentes bióticos, como hemos visto, y que estos agentes bióticos pueden tener efectos colaterales beneficiosos en otros sistemas, pues como hemos visto con que bacterias aisladas de aguacate pueden tener efectos beneficiosos en tomate y en trigo, y no solo supresividad, sino que también otros efectos como resistencia a estrés. Pues bueno, yo ya he terminado mi presentación. Si hay alguna pregunta, pues estamos encantados de solucionarla.